Soy una escritora de novelas trágicas. Debido a que escribí a los personajes de manera tan miserable, me arrastraron a la historia para matarme. Noveno príncipe, cuando la capture. Este príncipe usará todos los métodos de tortura para preguntarle por qué me hizo sufrir tanto. Príncipe heredero, exacto, noveno hermano. Que ella también experimente nuestra desgracia. Escuchando esas palabras, mis piernas casi no podían sostenerme. Hermanos. Les juro que no quería escribir una novela trágica. Fueron las lectoras quienes me obligaron. Tuve que ceder para ganarme la vida. Si pudiera hacerlo de nuevo, nunca más escribiría una novela trágica. La creadora ha descendido al mundo. La casa ha comenzado. Al despertar, me encontré en la novela que había escrito. Y escuché al noveno príncipe y al príncipe heredero conspirando en la habitación de al lado. Estaba tan asustada que casi se me sale el alma. Esos dos hermanos son personajes que había torturado repetidamente en la historia. Nunca imaginé que algún día mis propios personajes intentarían casarme. Escribir tragedias es un placer momentáneo. Pero caer en la novela es un verdadero infierno. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? De repente, alguien me dio un suave toque en el hombro por detrás. Me giré bruscamente. Casi muero del susto. En mi campo de visión apareció un rostro joven e inocente. Hermana, ¿también eres una sirvienta recién comprada? La niña me preguntó en voz baja. La miré. Pero no la recordaba en absoluto. Entonces me di cuenta. Solo era un personaje secundario. Con los pasos acercándose cada vez más. Observé ese rostro inofensivo. Y rápidamente le quité el pasador de cabello. Lo levanté con destreza. Lo siento, necesito tu identidad por un momento. La niña cayó inconsciente después de un golpe en la cabeza. En el mundo de las novelas, golpear la parte trasera de la cabeza siempre funciona. La arrastré hasta un rincón. Cambiamos de ropa. Y la escondí en un montón de paja. Luego, me arrodillé en el suelo y comencé a lavar un montón de ropa sucia en un balde de madera. Apenas había metido las manos en el agua, cuando la puerta fue derribada de un golpe. Inmediatamente, una espada brillante se colocó en mi cuello. A un paso de acabar con mi vida. No te muevas. Gira la cabeza. Estaba tan nerviosa que mi corazón casi se me salía por la boca. Esto era una apuesta. Apostaba a que estos personajes de papel no conocían mi apariencia. Temblorosa, dejé la ropa y giré la cara con confusión. Por favor, déjenme ir. Yo solo soy una sirvienta nueva. Me arrodillé de golpe en el suelo. Y mi voz temblaba de miedo. El noveno príncipe frunció el ceño. Y levantó mi cara con la empuñadura de la espada. Me observó durante un buen rato. Y luego, con una mirada peligrosa, examinó la habitación. Xiaoduo, sintiendo lástima, suspiró, noveno hermano. No molestes a las sirvientas. La creadora ha descendido al mundo. Su apariencia debe ser diferente de la de las personas aquí. Me reí en silencio. Ustedes son personajes creados por mí. Conozco sus debilidades. No será tan fácil casarme. Después de que se fueron, finalmente pude respirar profundamente. Me levanté lentamente del suelo, preparándome para despertar a la chica inconsciente. Pero cuando aparté la paja, mi rostro se volvió pálido. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa chica? Mi mente estaba hecha un lío. ¿Cómo pudo desaparecer alguien tan grande? Pero en este momento, mi propia vida corría peligro. Así que no podía detenerme a pensar en ello. Solo podía agradecerle en silencio a esa chica por salvarme. Cuando regrese al mundo real, seguro te escribiré un buen final. No había caminado mucho desde la leñera, cuando vi una luz tenue delante. ¿En serio? ¿Ni siquiera en el bosque pequeño me dejarán en paz? Estaba pensando dónde esconderme, cuando de repente una mano me tapó la boca por detrás. Luego,
Una voz fría susurró en mi oído. No hagas ruido, puedo salvarte. Solté el puño que estaba a punto de lanzar, decidiendo arriesgarme una vez más. Dejé que la persona detrás de mí me llevara a un matorral, donde las ramas altas y densas cubrían nuestras figuras. La luz que había visto antes se acercaba cada vez más. Resulta que la persona con la linterna era la protagonista. Y a su lado estaba el príncipe heredero Xiao Duo. Estaban teniendo una cita aquí. Afu, ten paciencia un poco más. Una vez encontremos y matemos a la creadora, todos podremos liberarnos de nuestro destino trágico. A la luz de la luna. Xiao Duo le prometió con determinación a Zenfurong. Escondida en los arbustos, finalmente comprendí. Si me matan, la trama original desaparecerá. Y ellos podrán cambiar su destino. La protagonista, con lágrimas en los ojos, se apoyó suavemente en el hombro de Xiao Duo y asintió con fuerza. Gracias por seguir siendo bueno conmigo. Pero, cazar a la creadora. ¿Es tan fácil? Estaba de acuerdo con ella en esa frase. Al menos Zenfurong tenía algo de autoconciencia. Xiao Duo la consoló. El noveno hermano y yo ya estamos recopilando pistas. Con el rastreo de señales. Eventualmente la encontraremos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Señales? ¿Qué señales? Después de que se marcharon, finalmente pude ver claramente el rostro de la persona junto a mí. A la luz de la luna. El joven tenía un rostro limpio, ojos brillantes y una sonrisa hermosa. Rara vez uso la palabra hermosa para describir a un hombre. Pero él era diferente al noveno príncipe y a Xiao Duo. Sus ojos eran como estrellas en el vasto océano, tan claros y transparentes. Como si pudieras ver a través de ellos. Pero, ¿quién era él? En un momento en que todos intentaban cazarme. ¿Cómo es que él me salvó? Mirando su rostro tan cerca. Busqué desesperadamente en mi mente. Pero no pude encontrar ninguna información sobre él. Si está en este mundo, debe ser un personaje que yo creé. Pero no podía recordarlo. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. El joven sacudió la cabeza con tristeza. Y respondió suavemente, no tengo nombre. ¿No tiene nombre? Empecé a reflexionar. ¿Había algún personaje que yo creara? ¿Y no le diera nombre? Pero hay demasiados personajes así. Demasiados. Como buscar una aguja en un pajar. Muchos de ellos ni siquiera son personajes en sí. Solo los creé para avanzar en la trama. Y luego los maté cuando la historia progresaba. Nacidos descuidadamente, muertos descuidadamente. Ellos también no tienen nombre. Pero dado que él me salvó, definitivamente no permitiré que siga siendo un anónimo. ¿Tienes algo en mente? Tal vez notó mi mal semblante. Y el joven me preguntó con cautela. Volví en mí. De repente sentí lástima por el joven frente a mí. Y con un tono relajado le dije. Gracias por salvarme antes. ¿Estás solo? ¿Por qué no vuelves a casa tan tarde? Los ojos del joven se volvieron aún más sombríos. No tengo hogar. Vaya. No debía haberle preguntado. Como creadora. Me sentía aún más culpable. No tengo derecho a dejar que una vida sea tan miserable. Así que, con gran determinación, le dije, no te preocupes. Dado que me salvaste. De ahora en adelante yo te cuidaré. Seguir a la creadora. Definitivamente no puede ser peor que ser un personaje secundario sin nombre. Además, ahora lo necesito mucho. En ese momento, no noté la compleja expresión en sus ojos. Eres tan hermoso. Te llamaré Jingon. Los ojos apagados del joven de repente se iluminaron. Me miró fijamente. Parecía querer decir algo. Pero no lo hizo. Eres el primer personaje secundario que tiene un nombre. Tu apariencia es digna de este nombre. Me sentía orgullosa de mí misma. Y completamente olvidé preguntarle.
Si sabía quién era yo. Jin-gon me miraba fijamente. Como si quisiera leerme por completo. Lo cual me hizo sonrojar. ¿Qué significa ser un personaje secundario? Escuché sus palabras. Pero inexplicablemente me sentí aliviada. Por suerte. Parece que no ha despertado. En cada historia. Hay innumerables personajes secundarios. Todos ellos tienen un propósito. No tener un nombre no significa que no sean importantes. Jin-gon sonrió. Al ver su sonrisa, me quedé un poco aturdida. No es de extrañar que lo llamara Jin-gon. Cuando sonríe, parece que hasta el cielo se ilumina. Al observar su hermoso perfil, sentí una satisfacción secreta. Si le dijera a Jin-gon mi verdadera identidad, probablemente lo asustaría hasta la muerte. Por suerte, no sabe nada. Hasta ahora, he podido confirmar que solo los personajes principales y los antagonistas tienen conciencia de sí mismos. En los ojos de los personajes secundarios, ellos no saben que la creadora ha descendido a este mundo. En la bodega del príncipe heredero, solo quedaba un bollo. Aunque también estaba hambrienta. Le di el bollo a Jin-gon. Jin-gon me miró con incredulidad. Pero después de un momento de duda, lo tomó. Lo partió por la mitad. Y me dio la otra mitad. Dijo algo que dejó una profunda impresión en mí. Muchos dicen que eres mala. Pero yo no lo creo. Pareces muy diferente a nosotros. Por supuesto que soy diferente a ustedes. En cierto sentido. Soy como su madre. Pensé que podría quedarme en el príncipe heredero y buscar una manera de regresar. Pero la crisis llegó antes de lo esperado. La sirvienta que encontré aquel día fue capturada. Probablemente fue uno de los subordinados del noveno príncipe quien reveló la información. Estaba lavando la ropa. Cuando, por casualidad, escuché a unos sirvientes hablar sobre ello. La sirvienta capturada ya confesó. Me puse nerviosa. Maldita sí. Es culpa mía por hacer que el noveno príncipe fuera tan astuto. Empecé a caminar de un lado a otro, desesperada. El noveno príncipe probablemente aún no está completamente seguro de que fui yo quien estuvo allí aquel día. También está preocupado por causar una conmoción. Pero dado que la sirvienta ya confesó, es probable que ya haya comenzado a sospechar de mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si salgo ahora, definitivamente me descubrirán quienes me están vigilando en secreto. Además, la conversación que escuché podría haber sido un truco del noveno príncipe para hacerme salir. Debo ser cautelosa. Si se confirma mi identidad como creadora, será el fin. Jin-gon notó mi preocupación. Y se acercó a preguntar, Xiao Kui. ¿Qué sucede? ¿Por qué tienes tan mala cara? Xiao Kui es un nombre que me inventé. Agité la mano. Sin querer hablar con nadie en ese momento. Solo quería encontrar una solución rápidamente. Por lo que no noté la mirada cada vez más profunda de Jin-gon. Esta vez, no puedo arriesgarme. Debo escapar del príncipe heredero lo antes posible. Pero el príncipe heredero ya ha sellado la residencia para atrapar a la creadora. ¿Cómo podría escapar fácilmente? De repente, recordé una parte de la trama. Una idea brilló en mi mente. Dado que Senfuron no quiere que su vergonzoso pasado sea revelado, ¿por qué no lo uso en su contra? De esta manera, podría desviar la atención del príncipe heredero. Y podría escapar mientras tanto. Así que me volví hacia Jin-gon y le dije. Jin-gon, quédate aquí. No vayas a ningún lado. Espérame. Después de asegurarlo, corrí a buscar al príncipe heredero. Fuera de aquí. ¿Crees que puedes ver al príncipe heredero cuando quieras? Los guardias me detuvieron en la puerta. Vi a lo lejos que Xiao Du estaba dentro. Así que me arrodillé en el suelo. Y grité, príncipe heredero, príncipe heredero. Algo malo ha sucedido con la señorita Furong. Por favor, escuche a esta sirvienta. Como esperaba. En cuanto Xiao Du escuchó el nombre de Senfurong,
Salió de inmediato. Cuando me vio, frunció el ceño. ¿Tú? ¿Sabes que el noveno hermano está afuera buscándote por todas partes? ¿Y te atreves a venir aquí? Como pensé, el noveno príncipe ya comenzó a buscarme. Por suerte, ya tenía un plan. Aproveché la oportunidad. Esta sirvienta se coló en la residencia. Solo por la señorita Furón. Tengo miedo de que la señorita Furón sea asesinada a golpes. En cuanto escuchó que se trataba de la protagonista, Xiao Duo no pudo quedarse quieto. Incluso olvidó preguntar por mi identidad. ¿Qué has dicho? Lloré un poco. Y le dije con la voz entrecortada, príncipe heredero. La señorita Furón me ha ayudado antes. No puedo soportar verla sufrir bajo los abusos de ese carnicero. Siempre la golpea hasta que no le queda un solo lugar sano en el cuerpo. Pensé y pensé. Y finalmente me atreví a colarme en la residencia. Por favor, príncipe heredero, salve a la señorita Furón. Lágrimas corrían por mi rostro, y hablé con tal sinceridad que hasta los guardias quedaron atónitos. No creo que Xiao Duo pueda mantenerse calmado. Efectivamente. Su respiración se aceleró, y sus ojos se llenaron de ira. Tal vez fui demasiado convincente en mi descripción. Sin pensarlo, Xiao Duo corrió hacia la casa de Shen Furong. Después de que Xiao Duo se fue, sonreí con frialdad. Si piensan que pueden matar a la creadora, aún les falta mucho. En ese momento, los dos hombres más fuertes de la residencia del príncipe heredero habían sido desviados. Estaba a punto de escapar. Pero ignoré la sombra que se acercaba lentamente por detrás. Un golpe repentino en la parte posterior de mi cabeza. Me causó un dolor intenso que se extendió por todo mi cuerpo. No tuve tiempo de voltear para ver quién era. Y de inmediato todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba atada en una habitación oscura. Todo a mi alrededor era hermético. Ni una sola ventana. Hasta que dos velas encendidas en una esquina iluminaron la habitación. Pude ver la situación en la que me encontraba. Y me quedé aterrada. A mi alrededor había filas y filas de instrumentos de tortura. Más de los que había visto en la televisión. Varias amas severas estaban de pie a un lado. Y frente a mí había una mujer vestida con ropas lujosas. La princesa heredera. Me sentí abrumada por el pánico. ¿Cómo pude olvidar que la residencia del príncipe heredero tenía a esta persona? Jianin, la hija legítima del ministro. Arrogante y despiadada. Muy agresiva. Ama a Xiao Duo con una pasión enfermiza. Y no tolera ni un grano de arena en sus ojos. Jianin me miró con furia. Y fríamente dijo: una simple sirvienta. Pero qué atrevida. Te atreves a informar en secreto. Y a darle a esa perra la oportunidad de encontrarse en privado con él bajo mis narices. ¿Acaso no quieres vivir? Dicho esto, Jianin me dio una fuerte bofetada. Mi cabeza zumbó. Y vi estrellas. Mis manos y piernas estaban atadas. Y aunque yo era la creadora, en ese momento no tenía ningún poder. Intenté explicar. Pero apenas abrí la boca, me metieron un trapo sucio. Una de las amas gritó ferozmente: aquí no tienes derecho a hablar. ¿Te parece que esta princesa no ha pasado suficiente vergüenza? Me casé con el príncipe heredero. Pero él tiene a otra en su corazón. ¿Estás tratando de hacer que mi humillación sea aún peor? Dijo Jianin con voz sombría. Y la intención asesina era evidente en sus ojos. Temblé de miedo. Sudor frío goteaba de mi nariz. Muy bien. Entonces esta princesa verá cuánto tiempo puede soportar por esa perra de Shen Furong. Dicho esto, Jianin hizo una señal con los ojos. Y las amas comprendieron de inmediato, acercándose con docenas de agujas de plata. Me sentí completamente desesperada. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, viendo cómo las agujas se clavaban profundamente en mi piel. El dolor penetrante era tan intenso que quería gritar.
Pero solo pude sollozar débilmente. Para que aprendas a no ser insolente. Te mato a puñaladas. ¿Cómo te atreves a enfrentarte a la princesa heredera? Este es el resultado. Esta princesa no te dejará morir tan rápido. La peor tortura es vivir deseando morir. No sé cuánto tiempo pasó. Mi cuerpo estaba cubierto de innumerables agujeros. Y la sangre resumaba por cada uno de ellos. La ropa que llevaba puesta estaba empapada de sudor. Estaba al borde de la desesperación. Incluso deseando morir rápido. Resulta que en los dramas de Kyung-Yao, el dolor de Xia Siwei era así de intenso. Pero yo estaba aún peor. Porque no tenía un aircon que me rescatara. Justo cuando estaba a punto de desmayarme. La sirvienta que vigilaba afuera dijo en voz baja. Señora. El príncipe heredero ha regresado. Y ha traído a Senfurón. Está buscando a usted. Jianin ordenó a las amas que se detuvieran. Y me lanzó una mirada. Cuídenla bien. No la dejen morir. Aunque Jianin se fue. Las amas que me vigilaban no se apiadaron de mí. Me dieron unas cuantas bofetadas más en la cara. Y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Tosí varias veces. Y escupí el trapo. Miré las caras malvadas y feas de las amas frente a mí. Y juré en mi interior. Que cuando regrese. Las mataré a todas en la historia. ¿Qué miras, pequeña bruja? Sigue mirando y te saco los ojos. Yo, puf. Viejas malditas. Al verme todavía con fuerzas para hablar. Dos de las amas se enfurecieron. Y tomaron sus herramientas para acercarse a mí. En el momento en que se acercaron. Levanté la pierna de repente. Y les di una fuerte patada en el estómago. Las amas no se lo esperaban y cayeron al suelo. Después de tanto forcejear. Las cuerdas ya se habían aflojado. Solo estaba esperando el momento adecuado. Con un cuerpo del siglo XXI. ¿Cómo podría ser tan débil? Subir al monte Tai por la noche no es nada. ¿Cómo podría no poder con dos viejas? Empujé la puerta secreta. Y a pesar del dolor, corrí tambaleándome hacia afuera. En la esquina, me estrellé contra alguien. Jin-gon. Levanté la vista sorprendida. Pero noté que su rostro mostraba cierta preocupación. Al darse cuenta de que era yo, su expresión se volvió repentinamente fría. Lo que me asustó y me hizo retroceder 2 pasos. Pero rápidamente volvió a la normalidad. Estás herida. Te llevaré de regreso. Jin-gon bajó la voz. Parecía tener miedo de que alguien nos descubriera. Regresamos a la bodega abandonada en el patio trasero. Y Jin-gon, al ver mis heridas, comenzó a tratarme en silencio. Su rostro mostraba un enojo evidente. Pero sus movimientos eran increíblemente suaves. ¿No se supone que eres hábil? ¿Cómo terminaste así? Su voz temblaba un poco mientras hablaba. Me reí. ¿Será que este chico estaba realmente preocupado por mí? Pero al ver su expresión, parecía más bien que me odiaba un poco. Así que dejé de reírme. La princesa heredera me llamó y me golpeó. Pensó que yo estaba seduciendo al príncipe heredero. Jin-gon volvió a quedarse en silencio. Miré su perfil. Y no pude evitar preguntar. ¿Qué sucedió antes? Al escucharme, levantó la vista abruptamente. Y sus ojos mostraban una emoción compleja. Dado que tienes el poder de crear este mundo, deberías tener el poder de cambiarlo. No seguir así. Me quedé confundida por lo que dijo. Pero no me dio tiempo para reaccionar. Y se fue como una ráfaga de viento. Noté que su manga estaba manchada de algo que parecía sangre. Qué raro, ¿será mi sangre? Lo que dijo antes. ¿Podría ser que Jin-gon también ha despertado? ¿Y cuándo sucedió eso? Me recosté débilmente sobre el montón de paja. Y apenas me relajé un poco. Cuando oí pasos afuera del patio. Los que venían eran el 9º príncipe, Xiao Duo y Senfurong. En cuanto el 9º príncipe me vio,
Sacó su espada y me la apuntó. La hoja afilada brillaba, capaz de cortarme la garganta en un instante. Él preguntó con voz severa: ¿Dónde está tu cómplice? ¿Cómplice? Me quedé desconcertada. El noveno príncipe acercó más la espada. Y me acobardé, encogiendo el cuello de miedo. Él se agachó. Y su mirada sombría se fijó en mí, diciendo con un tono significativo: Esa sirvienta Xiao Kui murió por tu culpa. No tuve tiempo de investigar su historia. Y toda su familia está muerta. ¿Quién crees que lo hizo? Por un momento, mi mente se quedó en blanco. ¿La chica está muerta? ¿Toda su familia está muerta? ¿Quién me está ayudando en secreto? Pensé en las manchas de sangre en la ropa de Jingón. Grandes manchas. ¿Podría ser que él lo hizo? El noveno príncipe continuó presionándome. Desviaste a Xiao Duo. Solo para este momento, ¿verdad? Creadora. Cuando pronunció esas últimas palabras, el aire se congeló. Tragué saliva. Nunca antes había sentido tanto miedo y nerviosismo. Estaba acorralada, con mi vida pendiendo de un hilo. Rápidamente me arrodillé, y me arrastré hacia Shen Furong, golpeando mi cabeza contra el suelo varias veces, y las lágrimas caían como cuentas de un collar roto. Señorita, señorita, me alegra que estés bien. Desde el mes pasado en Qingming, cuando la señorita me rescató de los traficantes de personas, he estado buscando una oportunidad para devolverle el favor. En el pueblo, escuchaba todos los días cómo ese carnicero la golpeaba, pero soy solo una mujer débil. No me atreví a intervenir. Por eso pensé en pedir ayuda al príncipe heredero. Hice una pausa. Me sequé las lágrimas y bajé la cabeza, esbozando una sonrisa de alivio. Ahora puedo decir que cumplí mi deseo. Antes de morir, hice algo por la señorita. Así que no tengo remordimientos. Al terminar de hablar, miré el poste de madera al lado. Cerré los ojos y me lancé hacia él. Espera. Shen Furong me detuvo con la mano. Te recuerdo. Inmediatamente le pidió a Xiao Duo. Ella ya ha sufrido bastante como sirvienta, y fue torturada por nosotros. Si realmente fuera la creadora, ¿por qué se quedaría en la residencia del príncipe heredero? Si hubiéramos llegado un poco más tarde, probablemente habría muerto a manos de la princesa heredera. Tosí 2 veces, mientras seguía fingiendo, pero en mi interior estaba radiante de alegría. Había ganado la apuesta. Fue durante Qingming cuando Shen Furong salvó a esa sirvienta, y el carnicero se enamoró de ella, aunque esa sirvienta no era yo. Ese evento fue completamente cierto. Conozco mejor que nadie a los personajes que cree que pueden usar contra mí. Las palabras de Shen Furong lograron conmover a Xiao Duo, pero el noveno príncipe me miraba con una expresión de furia, como si estuviera seguro de que yo era la creadora, pero sin pruebas. Esto demuestra lo útil que es que los protagonistas tengan un corazón compasivo. Shen Furong me apoyó contra el montón de paja, y me susurró suavemente: no temas, Xiao Kui. Buscaré a alguien que te cure. También enterraremos a la sirvienta con dignidad. No la trataremos mal. Naturalmente, el noveno príncipe no estaba satisfecho con esta situación. Con sus ojos oscuros, me miró fijamente. Te haré una última pregunta. ¿Tienes algún cómplice? Estaba a punto de decir que no, pero luego lo pensé mejor. Si logro encontrar una manera de regresar, y dejo a Jingong en este mundo, estaría en peligro. Con temor, respondí al noveno príncipe. Antes de ser vendida como sirvienta, había un hombre que me gustaba. Cuando me vio entrar en la residencia del príncipe heredero, también vino a trabajar aquí. Nos acompañamos mutuamente. Al terminar de hablar, el rostro del noveno príncipe se oscureció aún más, y me interrogó: «Mentira». Si eso fuera cierto, ¿por qué no lo dijiste antes? Me estremecí, y murmuré en voz baja: ¿cómo iba a atreverme a mencionar algo así? Los protagonistas entenderían mejor que yo sobre este tipo de cosas. Y esa es la razón por la que dije que Jingong era alguien cercano a mí. Shen Furong entendió mis intenciones. Se sonrojó, y buscó la ayuda de Xiao Duo con la mirada. Xiao Duo sin más remedio intervino. Está bien, noveno hermano. No pierdas tiempo en estos asuntos menores. Lo importante es encontrar a la creadora. Ella es solo una sirvienta sin importancia.
El hecho de que Xiao Duo llevara públicamente a Shen Furong a la residencia del príncipe heredero, provocó un gran revuelo. Yang Qin se sintió humillada, y su padre el ministro se quejó ante el emperador. Pensé que Xiao Duo mantendría su actitud sumisa y cobarde como siempre, pero esta vez, inesperadamente, se negó a obedecer la orden imperial frente a todos los ministros. El resultado fue que, enfurecido, el emperador decidió despojarlo de su título de príncipe heredero, pero esto resultó ser una bendición para él. No tenía interés en el trono. Xiao Duo declaró con firmeza: «Padre, creo que el reino debe ser gobernado por alguien valiente y sabio. Solo el noveno hermano es adecuado para esta tarea. Yo prefiero las montañas y los ríos, y solo quiero envejecer junto a la persona que amo. Por favor, padre, emita un decreto, y despoje a este hijo del título de príncipe heredero. Permítame divorciarme de la hija legítima del ministro. Aunque Xiao Duo no es un buen príncipe heredero, seguro sería un excelente esposo. Pero el precio fue que Xiao Duo fue despojado de su manto amarillo, y encarcelado en la residencia de la familia imperial. Parece que debo regresar al mundo real lo antes posible, para salvar a esta pareja desafortunada. Pero ¿cómo puedo regresar? En ese momento, esa voz mecánica y fría volvió a sonar. Cuenta regresiva para la caza de la creadora. Quedan 7 días. Al cabo de 7 días, la creadora regresará a su mundo original. Así que esta es la manera de regresar. Sentí una mezcla de sorpresa y alegría. Solo tengo que sobrevivir los próximos 7 días, y podré regresar. Esa noche Jingong regresó, llevando una caja de medicinas. Perfecto. Tenía algunas preguntas que necesitaba hacerle. Jingong, con su aguda percepción, notó que mis heridas ya habían sido tratadas. Dejó la caja y se disponía a irse, pero lo detuve, y con voz suave le pregunté: Jingong, ¿puedes decirme, de dónde proviene la sangre en la manga de tu ropa? Jingong no respondió directamente a mi pregunta, sino que sacó una horquilla de su manga. Su tono era complejo. Vi que se te cayó esta horquilla. Guárdala bien, y no la pierdas de nuevo. La horquilla era simple, de jade blanco, muy suave. La había tomado de la sirvienta. Me quedé un momento en silencio, y al tomar la horquilla, comprendí algo de inmediato. En ese momento, al no haber nadie alrededor, fui directo al grano. No finjas más. Conoces al dueño de esta horquilla, ¿verdad? Después de hablar, hubo un largo silencio, pero el silencio es la mejor respuesta. No tenía intención de seguir preguntando. ¿Por qué no fui más cautelosa desde el principio? Me dejé engañar por la apariencia de Jingong. Pero, ¿por qué no me mató? Todo estaba en silencio. Los dedos de Jingong temblaban, y mantenía los labios apretados, con una sombra de tristeza en sus ojos. Bajó la cabeza. Sin mirarme, conocí a la sirvienta a la que suplantaste. Era mi hermana. Me quedé petrificada. Así que, por mi culpa, su hermana murió a manos del noveno príncipe. Por eso debería odiarme. Pero ya te conocía antes. Alzó la vista y me miró, y en sus oscuros ojos había una profundidad que no entendía. Lo más irónico es que, no sabes cómo me llamo, y yo tampoco sabía quién eras en realidad. Al principio, al igual que ellos, pensé que eras la creadora que podía escribir nuestro destino a su antojo. Empecé a observarte, admirarte, pensé que tenías un poder infinito, que eras omnipotente, que eras el único Dios en este mundo. Sus palabras me impactaron profundamente. Nunca pensé que además de los que querían cazarme y matarme, habría quienes me consideraban una deidad, incluso si solo yo leía mis novelas. Pero descubrí que no eres un dios. No solo eres incapaz de cambiar este mundo, ni siquiera puedes protegerte a ti misma. Probablemente no lo sepas, pero fuera de la residencia del príncipe heredero, hay innumerables personas que te veneran como a un dios, y que han sacrificado sus vidas para protegerte. De repente sentí que sus muertes no valieron la pena. La expresión de Jingong se volvió fría, aunque no levantó la voz. Cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Las palabras de Jingong me dejaron atónita, incapaz de reaccionar, pero mis ojos hablaron por mí, y las lágrimas empezaron a fluir. Nunca supe que los personajes de mis historias eran tan vivos, podían resistir la injusticia del destino, tener fe, y proteger a otros. Siempre fueron personas de carne y hueso. ¿Y qué hice yo? Debido al fracaso de mis novelas, les otorgué vidas trágicas sin más. Como ningún lector se preocupaba, yo tampoco me importaba la vida o muerte de mis personajes.
Si los mataba, podía crear otra historia. Incluso podía dejar la historia inconclusa. Y aún así, este personaje secundario me veía como un dios. Las palabras de Jingong me abrumaban. Me hacían sentir que no podía respirar. No dejaba de disculparme, como si eso pudiera aliviar mi culpa. Pero él levantó su espada y la apuntó a mi cuello. En ese momento, sentí que merecía morir. Sin embargo, Jingong cambió de tono. Maté a esos hombres por ti. Haz que mi hermana vuelva a la vida, usando el poder de la creadora. Negué con la cabeza. Me haré responsable de revivir a tu hermana, pero matar a los que me cazan no resolverá el problema de verdad. Después de que Xiao Du fuera encarcelado en la residencia de la familia imperial, la residencia del príncipe heredero fue sellada, y todos los sirvientes y criadas fueron exiliados. Jingong no quiso dejarme. Me llevó consigo mientras escapábamos, y encontramos refugio en un templo abandonado. Dentro del templo, Jingong encendió un fuego. La luz del fuego suavizaba su rostro hermoso, haciéndolo parecer más cálido y menos sombrío. Gracias, le dije en voz baja, por haberme ayudado todo el tiempo, y por no culparme por la muerte de su hermana. Jingong también parecía más calmado. El noveno príncipe no solo quiere matarte, es más complicado que eso. No sé cuántas cosas hizo Jingong en secreto, pero por nuestra experiencia de huida en estos días, no se equivocaba. En 7 días, regresaré, no te preocupes, prometo que tu hermana volverá sana y salva. Al decir esto, sentí un repentino apego a este lugar, una emoción inexplicable que me irritaba. Jingong no dijo nada, y salió del templo. Quizás estaba muy decepcionado de mí. Al poco tiempo, Jingong regresó con un faisán. Me sorprendió, y murmuré, pensé que me dejarías aquí. Jingong no respondió, lo que me hizo sentir un poco incómoda. Lo observé mientras encendía el fuego y asaba el faisán, y el aroma llenó el aire. Mi estómago gruñó ruidosamente. Estaba a punto de decir algo para disimular, cuando Jingong me ofreció una pata de faisán, y dijo, come, cuando termines seguiremos adelante. Finalmente Jingong esbozó una sonrisa, y de repente sentí una renovada confianza en lo que estaba por venir, aunque no estaba preparada para ser un dios. Al fin y al cabo, soy una creadora. Debo asumir la responsabilidad por estos personajes que han despertado. No había terminado de comerme la pata de faisán, cuando escuché ruidos afuera. Eran los guardias del noveno príncipe. No esperaba que llegaran tan rápido. Jingong apagó el fuego, tiró el resto del faisán, y me tomó de la mano mientras corríamos hacia el bosque. En ese momento, mis sentimientos hacia Jingong cambiaron. Ya no era solo culpa, sino también compasión. Nos escondimos en una cueva. No creerás que he matado a tantas personas para salvarte, porque te amo, ¿verdad? La voz de Jingong se volvió fría de repente, y me miró fijamente, con un significado que no entendía. Sentí una creciente inquietud. En ese momento, su mano caliente y firme me sujetó del brazo, y nunca habíamos estado tan cerca, pero en sus ojos solo había frialdad. ¿Debería confiar en ti? Cuando regreses a tu mundo, ¿realmente revivirás a mi hermana? ¿Sabes lo difícil que es luchar contra el noveno príncipe por ti? ¿O debería matarte ahora, y que todos muramos juntos? Ya no esquivé la mirada de Jingong. Levanté la vista lentamente, y con cuidado lo miré a los ojos, respondiendo con seriedad. Lo sé, no he sido responsable con mis personajes, pero si confías en mí, escribiré un final que te satisfaga. Si no me crees, me quedaré aquí, sin irme a ningún lado, y haré lo que decidas. Escuché a Jingong soltar una leve risa, como si en ese instante hubiera soltado algo que lo agobiaba. Me soltó, y su figura se veía fría y solitaria. En su mundo ya no quedaba nada. ¿De qué le serviría amenazarme? Lo sabía muy bien. Solo lo hacía para aferrarse a algún vestigio de esperanza, ¿no? Así que tomé una decisión. Mis brazos fríos se enredaron alrededor del cuello de Jingong, y mis labios suaves se acercaron sin ninguna defensa. Jingong se quedó paralizado, pero casi por instinto profundizó el beso. Prefiero morir abrazando mi fragancia en la rama, antes que caer arrastrada por el viento del norte. El príncipe heredero fue depuesto. Shen Furong no tiene hogar. Si no matan a la creadora pronto, el siguiente seré yo. Todos atentos. Debemos matarla en 2 días. La voz del noveno príncipe se acercaba, y no pude evitar estremecerme. Es demasiado inteligente. Nunca creyó mis excusas,
y está convencido de que soy la creadora. Jin-gong me soltó, con una expresión oscura y enigmática. Me sentí un poco avergonzada, y aparté la mirada. ¿Cuál es tu nombre? Jin-gong de repente me preguntó, pero antes de que pudiera responder, el noveno príncipe descendió del cielo, bloqueando la entrada de la cueva. Detrás de él había innumerables guardias imperiales. Al verme, el noveno príncipe esbozó una sonrisa triunfante. ¿Pensaste que podrías escapar? Toda la ciudad y la montaña están llenas de mis hombres. Esto es una trampa mortal, rodeada por todas partes. Mis piernas se debilitaron. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Yo solo. El noveno príncipe me interrumpió furioso. ¡Basta! Astuta creadora, ¿crees que soy como el príncipe heredero, tan fácil de engañar? Desde que apareciste, noté algo extraño. No solo yo, todos a mi alrededor, no importa cuánto se esfuercen, nunca obtienen lo que desean. Hace tiempo que desperté mi conciencia, y supe que la creadora aparecería. He estado preparándome durante años, solo para matarte con mis propias manos. Casi me caí de rodillas, lamentando miles de veces en mi mente. Nunca debí darle al noveno príncipe un intelecto tan agudo. Lo peor es que, aparte de la personalidad que le asigné, su carácter después de despertar estaba completamente fuera de mi control. Después de hablar, el noveno príncipe extendió su espada hacia mí, dejándola solo un palmo de mi cuello. Un poco más y me cortaría la garganta. Cuando pensé que moriría allí, Jin-gong lanzó 2 agujas de plata desde su manga, desviando la espada que estaba a punto de alcanzarme. El noveno príncipe notó la acción de Jin-gong, y enfurecido gritó, ¿estás loco? ¿Todavía quieres estar bajo el control de esta creadora? Nunca supe que Jin-gong sabía artes marciales. Alguna vez fui un don nadie, y cada día corría el riesgo de morir por los protagonistas. Para sobrevivir, aprendí muchas cosas para protegerme. Las artes marciales son lo menos importante. Bajo la mirada atónita del noveno príncipe, Jin-gong continuó, siempre has creído que todas tus acciones eran dictadas por la creadora, pero ¿realmente fue ella quien te obligó a hacer esas cosas? Por el trono, todos tus actos, ¿los escribió ella con lujo de detalles? ¿Te atreves a decir que no tuviste ningún interés personal? El rostro del noveno príncipe se fue enfriando, como si en ese momento hubiera encontrado su verdadero ser, alguien que conoce también todos mis movimientos, aparte de la familia real y la creadora. Solo puede ser de la Chao-Al. Me quedé desconcertada. ¿Qué es Chao-Al? Nunca lo escribí. Jin-gong esbozó una leve sonrisa. Quien está frente a ti es el maestro de Chao-Al. Al igual que tú, hace mucho tiempo que desperté mi conciencia. Mientras tú te dedicabas a saquear y matar, yo estaba en la sombra ayudando a la gente inocente, y ahora intentas culpar a la creadora de todo. ¿Realmente tu conciencia está tranquila? Sus palabras me dejaron atónita. No es de extrañar que Jin-gong siempre estuviera tan bien informado, y que llegara justo a tiempo cuando más lo necesitaba. Al escuchar esto, el noveno príncipe dejó de mostrar su furia habitual, y se volvió más frío y calculador, pero cuanto más frío se mostraba, más miedo sentía yo. ¿Sabes cuál es el destino de aquellos que desafían a la familia real? Hoy la ayudas a escapar, y tu Chao-Al no tardará en ser destruido. Si estás dispuesto a unirte a mí para matarla, cuando sea emperador, te recompensaré. El tono del noveno príncipe se hizo más apasionado. Ella es la que me hizo ver cómo mi madre fue descuartizada, la que hizo que mi padre me despreciara, la que permitió que incluso las sirvientas y eunucos me humillaran. No importa cuánto me esfuerce, nunca recibo un gesto de verdadero afecto. Antes no lo entendía, solo culpaba al destino, hasta que me di cuenta de que mi vida, por la que luché con tanto esfuerzo, no era más que un pasatiempo para ella, escribiendo a su antojo. Solo entonces entendí lo ridículo que era todo esto. Todo lo que he luchado por conseguir en mi vida, no son más que unas pocas líneas en su historia. El noveno príncipe se desahogaba furioso, y su mirada hacia mí estaba llena de intención asesina. El bosque quedó en silencio. Jin-gong no dijo nada, y su mirada se perdió en la distancia, como si estuviera pensando en algo. Las palabras del noveno príncipe conmovieron a los presentes, haciéndolos llorar. Mi actitud hacia la creación ciertamente tenía problemas. Pero, ¿por qué debes inventar tantas excusas grandilocuentes para justificar tus propios deseos egoístas?
te di un destino trágico, pero después de despertar, tus acciones no son diferentes a las que te asigné. Nunca imaginé que uno de mis personajes sería tan coherente con su propio carácter. El rostro del noveno príncipe se oscureció aún más, y los otros personajes que habían despertado parecían dudar, influenciados por mis palabras. Cállate. No te dejaré regresar y destruir mi vida, Peterka. Ya que es así, tendré que matarlos a todos. El noveno príncipe, lleno de ira, ordenó a sus soldados que me rodearan. En el momento crucial, Jingong desenfundó una daga y se interpuso firmemente entre el noveno príncipe y yo. Le dijo al noveno príncipe: si tú te conviertes en el gobernante de este mundo, prefiero volver al tiempo en que no había despertado. Tras un sonido de armas chocando, Jingong aprovechó una oportunidad, me rodeó la cintura y me llevó rápidamente a través del bosque, justo cuando me sentía conmovida, con el corazón lleno de burbujas rosadas. Jingong dijo de repente: no pienses demasiado, protegerte a ti es también protegerme a mí. En ese instante, deseé que esas palabras fueran falsas. Jingong, al final, no pudo vencer a las numerosas fuerzas del noveno príncipe. Enfrentado a la trampa mortal del noveno príncipe, terminó herido. Nos detuvimos al borde de un acantilado. Más allá, solo había un abismo. No había más camino. Jingong, jadeando, me preguntó cuánto tiempo quedaba. Solo necesitamos resistir 2 horas más, para que pueda regresar a salvo. Saqué la horquilla, se la entregué a Jingong y le dije: esto es para ti. Lamento lo de tu hermana. Gracias por confiar en mí. Volveré y cumpliré mi promesa. Jingong me miró, como si quisiera decir algo, pero los hombres del noveno príncipe ya estaban cerca. Jingong no tuvo más remedio que aceptar la horquilla, con un gesto algo torpe. Fue entonces cuando noté una profunda herida en su espalda. Toda su espalda estaba empapada de sangre. No puedes seguir luchando. Debes huir. Al fin y al cabo, el noveno príncipe quiere matarme a mí, no a ti. Estaba realmente preocupada, con lágrimas en los ojos. No mires atrás. Encuentra un lugar donde esconderte. Jingong me lanzó una última mirada, su voz firme y autoritaria, cada vez más lejos. Me empujó, y se lanzó solo a la batalla. El noveno príncipe gritó furioso: insensato, no sabes medir tu fuerza. La creadora se queda sin tiempo. Pido. Métela, mátela y seremos libres. Jingong, enfrentando a cientos, luchaba desesperadamente contra los soldados que venían hacia mí. Corrí con todas mis fuerzas, pero no pude evitar voltear a mirar. Lo que vi fue a Jingong siendo atravesado por una espada en el abdomen. No, Jingong. Me derrumbé, cayendo al suelo, preparada para enfrentar la muerte. En ese momento, un destello de luz blanca me envolvió, y de repente volví al mundo real. Todavía aturdida. Lo primero que hice fue abrir la novela, con las manos temblorosas, ansiosa por cambiar la historia de todos los personajes. Jingong. ¿Dónde está Jingong? Busqué en todas las páginas, pero no encontré su nombre. De repente me di cuenta de que nunca tuvo un nombre. Podía ser cualquier personaje que yo hubiera creado, pero nunca sería Jingong. Me desplomé sobre la mesa, llorando desconsoladamente, mientras en mi mente se repetían todos los momentos que compartimos. Reviví a su hermana, a sus padres, pero no pude encontrarlo a él. ¿Por qué? Me salvaste, pero no me diste la oportunidad de compensarte. Así que decidí dejar de escribir. No volvería a escribir más. Muchos años después, mi novela se hizo muy popular. Cuando volví a abrir las páginas familiares, hacia el final, un joven familiar aparecía fugazmente. Una chica le preguntaba: hermano, ¿no fue esta horquilla un regalo tuyo para mí? ¿Por qué ahora no puedes soltarla? El joven respondió en voz baja: conocí a una persona en el pasado. Vino y se fue rápidamente. Lo único que llevó fue esta horquilla. La chica se rió. No me digas. ¿Es esa persona el amor de tu vida? El joven guardó silencio, con su mirada clara y brillante perdida en la distancia, como si estuviera pensando en algo. Cerré el libro, con una sensación de vacío en mi corazón, sin recordar haber escrito esa escena.